Hoy en el frasco. Trump se ha metido en una guerra que no puede ganar. I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Se dejó llevar por Netanyahu y está pagando el precio de dejarse llevar por Netanyahu. Trump se queda fuera del acuerdo entre Irán y Omán para reabrir Hormuz mientras discute con Pete Hegseth por las reservas de armas agotadas. ¿Crees que Trump sabe que Irán controla geográficamente parte del estrecho de Hormuz y que ha ganado la guerra? Creo que sabe que controlan una parte y probablemente teme que hayan ganado la guerra, pero no puede admitir nada de eso. Mientras tanto, la llamada Junta de la Paz comienza a ejecutar su avanzada militar en Gaza. Marruecos se convierte en el protagonista sorpresa de la Junta de la Paz de Trump. El convenio tendría como protagonista a la firma estadounidense Arkell International, que sería la encargada de levantar un puesto militar para 150 tropas pertenecientes a la Fuerza Internacional de Estabilización. Vergüenza me daría ver cómo el gobierno de Marruecos se ha vendido absolutamente a Israel y haya abandonado al pueblo palestino, a un pueblo hermano como el pueblo palestino completamente abandonado. A Gaza nunca se le ha permitido terminar su reconstrucción. Una década después de la ofensiva israelí de 2014 contra Gaza, las familias seguían esperando casas que nunca llegaron y luego volvieron los bombardeos. La propuesta del ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, consistiría en mantener a palestinos en una prisión rodeada por un foso infestado de cocodrilos. Estos son los aliados del nuevo presidente de Colombia. Esto es una noticia muy bacana. Colombia e Israel vuelven a caminar juntos. Y digamos amén. ¡Viva Colombia y viva Israel! Hablaremos de todo esto con nuestro invitado del día. El frasco, alertas ante los que sonríen porque están mostrando los colmillos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, un antídoto contra esta guerra de la desinformación. Les proponemos algo, no vamos a decir en principio de cuándo es el siguiente titular de la CNN. A ver si adivinan. Cómo Trump adoptó repentinamente la idea de dialogar con Irán. Y es que podría ser de hoy o de hace un mes, pero no, es de marzo. O sea que el presidente en patrañas de Estados Unidos viene ese sub y bajas desde que inició su fallido intento de cambio de régimen en Irán. Veamos abril. Trump dice que Irán puede llamar por teléfono si quiere hablar. Fíjense que todo el tiempo el magnate naranja se esfuerza por intentar transmitir que él es el que tiene el control. Mayo. Trump afirma que el acuerdo con Irán está en gran parte negociado y a la espera de su finalización. O sea que efectivamente había un acuerdo en marcha, pero el inefable regresó con sus amenazas para posteriormente volver a retroceder en chancletas. Junio. Trump cancela las últimas amenazas para atacar a Irán, citando un avance en las conversaciones para poner fin a la guerra. If you don't accept peace, very bad bombing. Very bad. Okay, give us 5 days to think. O es su estrategia o bien cabría sospechar sobre la sanidad mental de un sujeto que todo el tiempo dice y se desdice en la misma oración. Junio. Trump acepta más conversaciones con Irán, pero dice que la tregua ha terminado. ¿Y qué hace ahora Trump? Lo habitual. Sigue vociferando, pero demostrando que lo hace reflejado ante el espejo. I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Y allí está la cuestión. No aclaró quiénes son los que no podrán continuar mucho más. Y es que bien podría estar refiriéndose a su propio ejército. La escasez de munición del ejército estadounidense desata la ira de Trump. Se lo han dicho desde el Pentágono. O sea, no es que Trump no lo supiera. Él se lo han dicho. Mire usted, no tenemos municiones para llevar a cabo una campaña a lo largo del tiempo. Trump se ha metido en una guerra que no puede ganar. Y precisamente como es un conflicto en el que no puede ganar, sus intenciones de controlar el estrecho de Hormuz se quedan en eso, en intenciones, porque ya ni siquiera es parte del diálogo. Trump se queda fuera del acuerdo entre Irán y Omán para reabrir Hormuz mientras discute con Pete Hegseth por las reservas de armas agotadas. Y es que Irán y Omán alcanzaron un acuerdo de entendimiento sobre las coordenadas de una nueva ruta por el estrecho de Hormuz, del que comparten soberanía, y ya preparan una declaración conjunta, siempre que ningún tercero interfiera, dejando fuera a Estados Unidos. En definitiva, lo que viene haciendo Trump, además de atacar a civiles y agotar sus reservas de armamento, es postergar esa capitulación. Irán y Omán han cerrado un acuerdo para
controlar el estrecho de Hormuz. Trump planea aceptar un acuerdo en los términos de Irán. Esto sería la derrota más descarada de Estados Unidos en una guerra jamás. La cuestión es si ese ego averiado de Trump admitirá ante el público que no puede ganar esta guerra o jamás será capaz de reconocerlo. ¿Crees que Trump sabe que Irán controla geográficamente parte del estrecho de Hormuz y que ha ganado la guerra? Creo que sabe que controlan una parte y probablemente teme que hayan ganado la guerra, pero no puede admitir nada de eso. Mientras tanto, la llamada Junta de la Paz, creada por Trump, anunció la primera construcción en Gaza tras la devastación provocada por Israel. ¿Cómo? No, dejen de aplaudir. Es una base militar. La Junta de Paz para Gaza de Trump adjudica el primer contrato de construcción para una base militar. El convenio tendría como protagonista a la firma estadounidense Arkel International, que sería la encargada de levantar un puesto militar para 150 tropas pertenecientes a la Fuerza Internacional de Estabilización. Y a que no saben las tropas de qué régimen son las que estarán ahí ocupando militarmente Gaza. Una pista, es el mismo régimen monárquico que estuvo detrás de la desestabilización en Ceuta. The Guardian, una empresa de Luisiana, Estados Unidos, es la adjudicataria del contrato para construir un alojamiento rudimentario para tropas marroquíes que formarían parte de la fuerza multinacional prevista en el plan de paz de Donald Trump para la franja. Vergüenza me daría ver cómo el gobierno de Marruecos se ha vendido absolutamente a Israel y haya abandonado al pueblo palestino, a un pueblo hermano como el pueblo palestino completamente abandonado. Lo que queda claro es que no hay un plan de reconstrucción para Gaza. No se van a volver a levantar escuelas, hospitales, ni nada de lo destruido por el régimen sionista. A Gaza nunca se le ha permitido terminar su reconstrucción. Una década después de la ofensiva israelí de 2014 contra Gaza, las familias seguían esperando casas que nunca llegaron y luego volvieron los bombardeos. Según los datos del Centro de Satélites de Naciones Unidas, UNOSAT, más del 80% de las edificaciones de Gaza fueron dañadas o destruidas durante el conflicto. Y no olvidemos que Netanyahu ya ha usurpado el 60% de la franja. Esta es la habitual impunidad que caracteriza a los invasores. Veamos si no el caso del ministro israelí Ben-Gvir y su proyecto. Israel ha revocado el estatus de protección de los cocodrilos del Nilo para abrir el camino a una nueva prisión. La propuesta del ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, consistiría en mantener a palestinos en una prisión rodeada por un foso infestado de cocodrilos. Les confirmamos que no estamos en la Edad Media sino en el año 2026, donde este tipo de proyectos se debaten en el régimen sionista mientras se ríen diciendo que los cocodrilos tendrán más derechos que los árabes. Véanlo ustedes mismos. וצריך לומר שנכנסתי לראות בפנים ואני חייבת לומר שנראה שהתנאים שיהיו לתנינים מחוץ לבית הכלא הזה יהיו הרבה יותר טובים ממה שאותם מחבלים. Cuando ya creías que no podría sorprenderte nada de este botarate desequilibrado de Ben-Gvir, sus fantasías sádicas medievales siempre te sorprenden. Pero atención, porque es posible que esa idea de fosos con cocodrilos sea exportada a Latinoamérica. ¿No lo creen? Vean el mensaje de Ben-Gvir para el nuevo presidente de Colombia. Mis cálidas felicitaciones al amigo de Israel, el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Señor presidente, usted prometió construir una mega cárcel para los terroristas. Lo invito a visitar las cárceles en Israel para ver de cerca la transformación que he liderado y aprender cómo quitarles de una vez por todas las ganas de cometer terrorismo. Todo Israel ora por su éxito. Y el principal comentario lo resume todo. Qué vergüenza que nos felicite gente como usted. Indudablemente hay otros seres mucho más peligrosos que los cocodrilos y andan paseando por América Latina dándole la mano a presidentes dispuestos a jurar lealtad a los infanticidas. Un gusto reencontrarme con mi amigo Gideon Saar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Sostuvimos una conversación franca y cordial entre amigos y aliados, reafirmando los históricos lazos de amistad, cooperación y respeto que unen a nuestros pueblos. Tan drástico fue el cambio entre el gobierno de Gustavo Petro, que alzaba la voz por Palestina, y este nuevo gobierno, que esto pasaba en la asunción de Abelardo de la Espriella. Y digamos amén. ¡Viva Colombia y viva Israel! ¿Se imaginan el escándalo mediático si alguien, por ejemplo, hubiera gritado «Viva China» o «Viva Irán»?
Y eso que ninguno de esos países está perpetrando un genocidio. Pero no debe sorprendernos porque tampoco se menciona un detallito sobre la nacionalidad de Abelardo. Ya son 2 presidentes latinoamericanos que tienen nacionalidad estadounidense. Colombia vuelve al ajuste neoliberal, la militarización, la persecución política y la subordinación a Washington. Pues tenemos un presidente que es de otra nacionalidad y pues marca también un precedente. Este plan orquestado que es común a la región tiene que ver con la política de los Estados Unidos de recuperar el control de nuestros países y de una pérdida de soberanía a través de una casta, de un grupo de ciudadanos, de ricos de nuestros países que se prestan para estos intereses extranjeros. Y mientras Colombia parece perder soberanía al ritmo Milei, no podía faltar otro personaje que actúa como relacionista público del ente genocida. Eso sí, se sacó el uniforme y se puso una camiseta. Esta es una noticia muy bacana. Colombia e Israel vuelven a caminar juntos. Organizaciones sociales uruguayas denunciaron penalmente a portavoz del ejército israelí por crímenes de lesa humanidad. Los crímenes sobre indefensos inocentes no es la mejor carta de presentación. Colombia para los colombianos, fuera las manos oscuras y genocidas del trumpismo y el sionismo. Y ya Abelardo tomó su primera gran medida. ¿Fue destinado al pueblo colombiano? Señores, no van a poner un títere para que se demore en operar para el tío Sam. Muy llamativa la primera decisión que ha tomado el nuevo gobierno en Colombia, que ha sido anunciar que apoya a Marruecos en su ocupación ilegal al Sáhara Occidental, reconociendo lo que Marruecos llama la marroquinidad del Sáhara. Y todas las crisis y conflictos geopolíticos actuales tienen una relación directa con este trío, que es el trío Estados Unidos, Israel y por supuesto Marruecos. Lo primero que hace el nuevo gobierno colombiano es declararle lealtad a Estados Unidos y a Israel. Lo segundo, anunciar acuerdos comerciales con Marruecos y reconocerle el Sahara Occidental. Y hablando de monarquías, el rey español estuvo en Colombia y recibió las reverencias y la genuflexión de un argentino. Si lo viera don José de San Martín. ¡Su Majestad! Somos los culpables de la espera. Por favor, qué placer verlo, qué gusto verlo. Como lo ordene su Majestad. Y mientras Milei hacía el ridículo en el extranjero, había dejado estrictas órdenes de reprimir al pueblo argentino. Heridos, lesionados y detenidos tras la represión contra miles y miles de manifestantes en Argentina que marcharon bajo la consigna "La patria no se vende" y se encontraron ante un enorme operativo con participación de todas las fuerzas de seguridad. ¿Se imaginan si esto hubiese sucedido en Rusia o China, no? Toda la prensa corporativa hablaría de dictadura, de represión del régimen y exigiendo democracia y libertad. Pero cuando se trata de un súbdito del anglosionismo, los medios dominantes lo abordan así. Las protestas contra el proyecto de Milei sobre propiedad privada terminan con cargas policiales en Buenos Aires. Manifestantes se enfrentan a policía en Argentina por proyecto de ley a favor de propiedad privada. Argentina, choques entre policía y manifestantes por proyecto de ley de tierras. Bueno, no sorprende mucho el abordaje de la prensa internacional cuando el abordaje del periodismo argentino dio la nota con este tipo de cobertura. El que no salta es de Israel. Mira vos. Mira qué lindo. Sí, también había inscripciones contra los judíos asesinos en las... El antisemitismo que seguro a favor de Palestina, ¿no? Eva, el que no salta es de Israel. Dios mío, qué tragedia. Ahí está la quema de la bandera que te dije que se venía eso. Era de manual, digamos, ¿no? Te dije que se venía eso. Son muy graciosos, muy graciosos. Ya no es llamativo que algunos comunicadores se ofendan de esa forma cuando los pueblos se manifiestan contra Estados Unidos e Israel. Y es que ya han demostrado que lo que hacen es velar por los intereses de sus jefes. Al respecto, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Y lo que estamos viendo es lamentablemente otro éxito más por parte de la política exterior estadounidense, ya de la mano del sionismo muy abiertamente, y tomando el control del 80% del continente. Está subordinado todo el continente americano, excepto algunos países, al imperialismo estadounidense y al sionismo. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el honor de estar en comunicación con Gustavo Rojana, periodista, escritor, investigador e historiador. La verdad que un verdadero lujo que nos damos aquí en El Frasco. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias. Por favor.
El agradecido soy yo. Un gran saludo para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Gustavo, vos en el pasado habías advertido que el sionismo planea a mediano y a largo plazo, y ahora estamos viendo, ¿no?, lo que está pasando en la región. ¿Crees que de alguna forma se van dando estos pasos de una injerencia cada vez mayor en América Latina? Lamentablemente sí. Si nos basamos en la historia, 50 años antes de la creación del Estado de Israel, 50 años antes, ya estaban programando con aquel Congreso Sionista Internacional, el primero celebrado en Basilea, Suiza, en 1897. 50 años después tuvieron su Estado sobre los palestinos. Y a partir de ese momento es como podemos advertir constantemente el sionismo viene programando y viene llevando adelante su estrategia. En la República Argentina, por ejemplo, lo podemos ver, y lamentablemente, en lo que significa que ya está y ha firmado convenios Mekorot, la empresa estatal de aguas israelí, con 14 provincias. Esos convenios son reservados, no se han dado a conocer, y comienzan diciendo queremos colaborar, queremos ayudar, pero cuando en realidad lo que están haciendo es hacer todo el paso previo, toda la investigación de aquellas provincias que poseen los acuíferos tan importantes para, en este caso para la República Argentina, pero también lo hacen sobre distintos lugares del planeta. No podemos olvidar lo que significa para los argentinos, para los paraguayos, uruguayos y brasileros, lo que vengo también hablando hace muchísimo tiempo, el acuífero guaraní, el tercer acuífero más importante del planeta. También, inclusive Estados Unidos, ha puesto sus ojos sobre el acuífero guaraní, instalando una base militar en Paraguay. Y lo que comenzaron haciendo es demonizar al colectivo árabe, principalmente musulmán, radicado en la región de la Triple Frontera. Con ese argumento comienzan, pero cuando en realidad lo importante es lo que está debajo, que es el acuífero guaraní. Y así es como hacen siempre. Van creando un relato lo transmiten a través del tiempo. No es que lo transmiten un mes, 2 meses y se olvidaron. No. A través de los años vienen realizando esos relatos hasta que gran parte, la gente que los escucha, cree que son reales. Pero en realidad se lleva adelante una campaña sistemática y muy bien programada para apoderarse de los recursos energéticos, los recursos acuíferos. No podemos olvidar lo que quieren hacer ahora, instalar un consulado honorífico en Tierra del Fuego. ¿Para qué? Porque también están trabajando y se han instalado sobre nuestras Islas Malvinas para robar nuestro petróleo. ¿Sí? Es una empresa privada israelí que tiene el visto bueno del Estado de Israel, y su socio es ni más ni menos que Inglaterra, que tanto daño le ha ocasionado a los palestinos. Uno de los convenios que ha firmado, por ejemplo, Mekorot, la empresa de aguas estatal israelí, que le roba el agua a los palestinos y administra los recursos para el Estado de Israel. No podemos olvidarnos que Mekorot fue creada antes de 1948, antes de la creación del Estado de Israel. Por eso digo, ellos trabajan con mucho tiempo de anticipación. Sin lugar a dudas. Ahora, Gustavo, hemos visto también en la marcha de la semana pasada, por ejemplo, por rechazo, ¿no?, al intento de extranjerización de la tierra, que la gente de pronto o quitaba una bandera de Estados Unidos o quemaba una bandera de la entidad israelí. ¿Crees que lo que ha sucedido en Gaza, ¿no?, particularmente desde hace 2 años y medio hasta acá, ha generado mayor conciencia de lo que puede significar la injerencia del sionismo en la región?
Yo creo que lo que ha ocurrido en Gaza lamentablemente le ha mostrado al mundo la barbaridad y la manera de pensar que tiene el sionismo para con un pueblo indefenso como en este caso es el pueblo palestino. No podemos olvidarnos que desde octubre del 23 a la fecha hay más de 85.000 palestinos asesinados, de los cuales casi el 30% de esos palestinos eran niños. Bombardearon la población civil sin ningún tipo de escrúpulo. Hasta el día de hoy se siguen encontrando cuerpos de familias de palestinos porque hay muchísimos palestinos que han quedado sepultados bajo los escombros. Ya muchos historiadores israelíes han mencionado desde hace muchísimas décadas lo que intenta hacer el sionismo israelí sobre la población civil palestina. Es una limpieza étnica y genocidio. Ahora, Gustavo, por último, y de alguna forma integrando, ¿no?, toda esta charla que tuvimos, hay algunos analistas que hablan de la palestinización de América Latina y de Argentina también en particular. ¿Qué ejemplo crees que podemos adoptar o tomar por parte del pueblo palestino para estar alertas o detener esta embestida? Recuerdo y he leído mucho sobre cómo vivían los palestinos a principios de 1900. Gran mayoría musulmana, minoría cristiana y judía. Apenas de judíos no llegaba al 5%. Cristianos, musulmanes, judíos convivían pacíficamente. Comenzó el sionismo a trabajar sobre esa población en Palestina, a llevar nuevos habitantes con otra ideología, porque todos los que comenzaron a dirigir el nuevo Estado de Israel no eran nativos palestinos. Fue gente que fue colocada en tierra palestina y comenzaron a tener más derechos que los propios palestinos nativos de esa tierra. Hasta el día de hoy existen leyes que dentro del Estado de Israel, como mucha parte de mi familia son israelíes de origen palestino, no tienen los mismos derechos por ser cristianos que un israelí de religión judía. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros podemos haber nacido en Argentina o en cualquier lugar del planeta. Y en base a ese lugar donde hemos nacido, nuestra familia nos ha trasladado su cultura y su religión. Entonces, creo que tenemos que ser muy respetuosos de todo esto, sin importar el credo, sin importar el color, sin importar la raza. Tenemos que mirar al ser humano como ser humano y entender que ese ser humano, que es distinto a lo mejor hasta en su pensamiento, pero no asesino, tiene los mismos derechos que nosotros. Cuando nosotros nos encontramos con la barbarie, cuando nos encontramos con la humillación, cuando nos encontramos con aquellas personas que arrebatan vidas, y no solamente vidas, sino que arrebatan los derechos que cada uno de nosotros posee y debe tener, creo que ahí es donde tenemos que abrir los ojos. Y volviendo a tu pregunta, lamentablemente, y no quiero ser pesimista, pero lamentablemente hace muchos años que han puesto los ojos en la República Argentina. Gustavo, te agradecemos muchísimo por este tiempo y bueno, seguramente será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias, un gran abrazo y no nos olvidemos nunca de visibilizar cuando un pueblo sufre, porque no sabemos en realidad si ese sufrimiento el día de mañana no lo podemos llegar a padecer nosotros. Nos quedamos con esas palabras, estimado, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que por supuesto tiene mucho que ver con todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean.
uno puede sonreír y ser un villano. Fragmento de Hamlet de William Shakespeare. Estamos viendo cómo, cada vez de forma más desembosada, quienes acceden al poder en América Latina empiezan a operar a favor de intereses foráneos, incluso cuando esos intereses van en contra de sus propios pueblos. Pero tienen un problema: ese poder que los sostiene se está resquebrajando. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias. Trump se ha metido en una guerra que no puede ganar.